Bienvenidos a Rompimiento con la profeta Eva Chan. Rompimiento, principios de Dios que provocan un rompimiento de estructuras y paradigmas. Que la verdad del eterno Dios y su poder transformen tu vida y traigan un rompimiento. Rompimiento. Bienvenidos a su programa Rompimiento, a través del cual estamos trayendo rompimiento de estructuras y paradigmas que te limitan a vivir en abundancia. Rompimiento es una producción de Ministerios Centro Conquista de Honduras, Centroamérica. Les saluda Cilia Salgado. Te invito a que visites nuestra página Rompimiento en el Facebook, donde podrás leer reflexiones y enseñanzas que te serán de ayuda. Escríbenos al inbox si tienes preguntas, consultas o quieres compartir tu situación con nosotros. Puedes sintonizar el canal de nuestro ministerio Centro Conquista en YouTube, donde podrás escuchar ediciones pasadas del programa. También puedes escribirnos al correo electrónico centroconquista@gmail.com o llámanos o déjanos tu mensaje al teléfono 504-9503-4253. Queremos ayudarte. Recuerda que alguna información que aquí escucharás puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Los dejo con la profeta Eva Chan en su programa Rompimiento. Buen día, amigos. Les doy la bienvenida a su programa Rompimiento. Les saluda Eva Chan. Declaro que después de escuchar este programa habrá un rompimiento en tus paradigmas y estructuras mentales a causa de los principios de la palabra. Uno de los objetivos que este programa persigue es poder enseñar a la gente la importancia de denunciar la violencia. Todo tipo de violencia, cualquiera que sea. No podemos ser indiferentes creyendo que como no soy yo quien recibe los golpes, mejor ni me meto, porque entonces podría salir lastimado. La violencia nos termina pasando la factura a todos. Llámese violencia dentro de la familia, violencia en mi comunidad, en mi país, y es innegable que a nivel mundial también. Los conflictos que miramos ahora entre naciones no aparecieron de la noche a la mañana. Se fueron desarrollando con el tiempo, haciéndose mayores y alimentándose del abuso de unos pocos y del silencio, la tolerancia y la resignación de la mayoría. Tenemos que hacer algo en contra de la violencia. El tiempo es ahora y el lugar donde comenzar es en nuestras casas. Haciendo lo que se debe. El Señor nos manda enérgicamente a no ser cómplices de la violencia. Nos llama a denunciar. Cuando Satanás se rebeló contra su autoridad, Dios expuso su violencia y lo corrió del cielo. También, en el huerto del Edén, Dios denunció a Adán y a Eva, echándolos del huerto y separándolos de él. Jesús mismo denunció la maldad y pecado de la humanidad al morir en la cruz y resucitar por nosotros, para que fuéramos justificados por medio de él. Estos ejemplos muestran que Dios no se queda con los brazos cruzados esperando a que la gente o la situación cambie. Dios no es un Dios que se complace en la maldad, y es por eso que se opone a la misma y la denuncia. Denunciar es manifestar nuestra absoluta oposición a lo que no está bien y está causando daño. Sin embargo, por muchos años la iglesia ha estado dormida, esperando que Dios sea quien haga todo por nosotros. Al igual que Adán, nosotros también culpamos a Dios de las situaciones que nos ocurren como resultado de nuestras propias malas decisiones. Por principio, debemos aprender a denunciar para ponerle un alto a la violencia. El factor multiplicador de la violencia es el silencio, ya que el silencio permite al agresor continuar con el maltrato. En el libro de Samuel encontramos
la historia del sacerdote Elí y el fruto que tuvo su silencio, al no denunciar las obras de maldad que hacían sus hijos Ofni y Finés. Dice la palabra que Elí ya era muy anciano y se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Y Elí les dijo a sus hijos: ¿por qué se comportan así, hijos? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. En estos versículos vemos que Elí estaba al tanto de todo lo que hacían sus hijos, pero en vez de denunciarlos, Elí solamente cubrió sus faltas, lo cual provocó la ira de Dios y le fue quitado el sacerdocio y la vida misma. Mire cómo Dios confronta a Elí. Él le pregunta: Elí, ¿por qué honras más a tus hijos que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Para Dios, el no denunciar nos hace directamente partícipes de la maldad, como si estuviéramos cometiendo actos de violencia. Dios nos trata igual que el agresor. Ante los ojos de Dios, tiene la misma culpa el agresor y el que guarda silencio. Para Él es una deshonra el no denunciar, porque no solo estamos multiplicando la maldad, sino porque estamos demostrando que nos interesa más agradar al agresor que al mismo Dios. En la iglesia se ha enseñado a callar, a poner la otra mejilla cuando alguien es violentado. Esta enseñanza va en contra del principio de justicia. Jesús mismo es la justicia de Dios para la humanidad. Era necesario traer justicia para que pudiéramos estar en acuerdo con el Padre. Jesús no vino a traer paz, Jesús vino a traer justicia. Al establecer la justicia de Dios con su muerte y resurrección, nos permitió estar en paz con Dios, pues fuimos justificados por su sangre. Denunciemos y opongámonos a todo lo que esté mal, es decir, todo aquello que es contrario a la justicia de Dios. Denunciar y oponernos es nuestra responsabilidad. Sabiduría para vivir. Al hablar de nuestros hijos, es tan importante que como padres podamos comprender que ellos son seres independientes de nuestra vida. Estamos nosotros para cuidarles, protegerles, enseñarles los principios de la palabra, enseñarles a ser responsables y por sobre todas las cosas, enseñarles a amar a Dios. La Biblia nos enseña áreas importantísimas en las que toda persona debe desarrollarse adecuadamente. Mire lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 2, verso 52 en relación a Jesús. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje de la Biblia nos muestra 3 áreas importantes en las que Jesús se desarrolló desde niño: sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría se refiere al conocimiento de Dios mismo, su palabra, sus principios, su esencia de vida. También es poder conocer cuál es nuestro propósito de vida en Dios, aprender a honrar a nuestros padres, aprender a ser responsables. Crecer en estatura o desarrollarse en estatura habla del aspecto físico de una persona. Realmente da mucha tristeza ver la desnutrición en niños en muchos hogares de nuestro país. Y por otro lado, también tenemos casos extremos de obesidad. Esto se debe porque los niños, al no ser bien cuidados, no están recibiendo la suficiente y adecuada alimentación. Pero también podemos ver el subdesarrollo físico de niños y de jóvenes criados por madres y por padres manipuladores que les controlan todos los aspectos de la vida. Y esto tiene por consecuencia que no les permite su desarrollo físico total. Se quedan como enjutos, chiquitos, delgaditos. Cuando la Biblia habla
que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres, estaba hablando de relaciones con otras personas. Hallar gracia, ya sea con Dios o con las demás personas, es algo que desde pequeños debemos aprender. Y lo aprendemos sirviendo a los demás, respetando a los demás, dando valor a las demás personas. Aprender a no ponerse encima de nadie, a no maltratar a nadie. Por consiguiente, ser una persona muy equilibrada, con un pensamiento correcto de sí misma que le permita ver a los demás con el valor y el respeto que se merecen. Todas estas cosas, cada individuo las debe de aprender en casa. No es la iglesia que va a venir a educar a tus hijos, tampoco la escuela. Es mamá y papá, haciendo bien su trabajo, cumpliendo con las tareas asignadas a cada uno, siendo responsables. Está de más decir que en medio de la violencia, esto no es posible. La violencia de cualquier tipo va a edificar exactamente lo opuesto a estas tres características. La violencia va a desarrollar gente inmadura, desordenada, violenta, físicamente enferma, sin desarrollo, incapaces de amar a otros y mucho menos de servirles y respetarles. El reflejo de los padres hacia los hijos causa daños irreversibles. Revisa cómo están tus hijos. Hazles una sincera evaluación usando estas tres características que nos muestra Jesús. ¿Cómo están tus hijos? ¿Son sabios, entendidos, transparentes? ¿Siempre dicen la verdad y son honrados? ¿Saben honrarte como papá y mamá? ¿Saben honrar a otra gente? ¿Son obedientes? ¿Son responsables o caprichosos? ¿Son malcriados y consentidos? ¿Tienen el desarrollo físico correcto para su edad? ¿O son enfermizos, obesos, desnutridos? ¿Se cuidan a sí mismos o pasan comiendo chucherías o simplemente no les importa ni siquiera comer? ¿Consumen drogas, alcohol? ¿Hacen ejercicio o pasan jugando videos o viendo televisión? ¿Cómo están sus relaciones con sus hermanos? ¿Sus relaciones contigo como papá, como mamá? ¿Se les dificulta llevarse con las demás personas por ser muy altivos y muy consentidos? ¿Sabe? Las iglesias son expertas en hablar de todo amor y todo paz, pero no hablan de responsabilidad. Declaramos que Dios cuida de nuestros hijos. Oramos que les vaya bien, pactamos, ayunamos, se los llevamos al pastor para que el pastor los enderece. Pero nosotros como padres no somos responsables. No hacemos lo que nos corresponde hacer. Y después, cuando el asunto sale mal, tendemos a culpar a Dios. No podemos formar hijos en medio de la religión porque la religión enseña que Dios es responsable de todo lo que sucede. Hacer esta evaluación es muy buena para los padres, ya que lo que usted mira en sus hijos es la cosecha de lo que usted mismo ha sembrado en ellos. Hablemos la verdad. La crianza de los hijos se toma a la ligera. Imagínese que nos preparamos en la vida para ser profesionales, pero no nos preparamos para ser padres. Ponemos tanto esfuerzo en hacer dinero, pero dejamos que los hijos se las arreglen para salir adelante, como puedan. No les dedicamos tiempo. Nos confiamos en que para eso están las guarderías, las trabajadoras, los abuelos, los centros de cuidado, etcétera, etcétera. Traemos a la crianza de nuestros hijos nuestras propias dolencias y carencias sin resolver. Los niños no son propiedad nuestra, y cuando no reconocemos su propia identidad, les estamos violentando su individualidad, porque los estamos tratando como inferiores a nosotros. Los niños son vistos como propiedad de los adultos. Se les violenta su individualidad al tratarlos como inferiores solo por ser niños. El porcentaje de adolescentes pariendo hijos va en incremento. El porcentaje de embarazos no deseados es altísimo. Son raros aquellos embarazos que fueron planificados. Que tanto el hombre como la mujer sean maduros, responsables, que estén viviendo una relación sólida en la cual se cumple con los principios de paternidad y de sujeción.
que existe entre ellos no solamente amor, sino que también acuerdo y compromiso mutuo. Pero la realidad es que vivimos en un país donde las mujeres están pariendo de 3 a 4 niños de diferentes hombres y ni siquiera con las condiciones económicas adecuadas. Y aquí es donde llegamos a un tema que muy poco se habla: los padrastros y las madrastras. La primera definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para la palabra padrastro es el marido de la madre respecto de los hijos habidos antes por ella. Este es el significado común, que también se aplica a la mujer con respecto al padre de los hijos. Sin embargo, la palabra misma, tanto padrastro como madrastra, es asociada con algo malo. De hecho, las siguientes definiciones que se encuentran en el mismo diccionario son mal padre y la otra es obstáculo, impedimento o inconveniente que estorba o hace daño en una materia. El origen de esta palabra padrastro es patraster, que viene a ser un despectivo de la palabra pater, que es la palabra en latín para padre. Si bien es cierto, ni el significado ni el origen de esta palabra determina la calidad de relación que va a haber entre dos personas. Para que podamos comprender estos conceptos, vámonos a la Biblia. En la Biblia, ni la palabra ni la figura de padrastro o de madrastra existen. La Biblia siempre enseña el principio de paternidad. En el caso del pueblo de Israel, cuando el padre de una familia moría, pasaban dos cosas. La mujer permanecía viuda y era tratada de una manera muy especial por la comunidad para que no le faltara nada ni a ella ni a sus hijos. O bien, la ley permitía que un hombre del mismo linaje del marido de esta mujer, es decir, del padre de los hijos, pudiera redimirla a ella y a sus hijos, convirtiéndose no en padrastro, sino en el padre de esa familia. En ambos casos, el principio de la paternidad es respetado, porque tanto el hombre asumía en su totalidad el papel de padre al brindar protección, provisión, guianza, enseñanza y amor a la mujer y a sus hijos, así como la mujer se sujetaba al hombre y le permitía ejercer esa paternidad sobre los hijos. El terrible problema con el que nos encontramos ahora es que tanto hombres como mujeres buscan volver a casarse solamente con la intención de satisfacer sus propias necesidades. Necesidades que usualmente se concentran en 3 cosas. Primero, una compañía para no vivir en soledad. Luego, alguien que les provea finanzas o alguien que ocupe la imagen del padre o de la madre ausente. Las 2 últimas que les mencioné son las razones más frecuentes por las cuales las mujeres buscan nuevos maridos. ¿A qué nos lleva esto? En primer lugar, la gente se vuelve a juntar con un hombre o con una mujer producto de su propio desorden. Andan en busca de algo. En el caso de las mujeres, no pueden vivir sin un marido. Y en el caso de los hombres, necesitan a una mujer que les atienda en casa. Entonces, al momento de decidir unirse a otra persona, no toman en consideración la idoneidad de esa persona. Por lo general, la decisión se basa en emociones tales como la soledad y el miedo. Y los hijos se ven expuestos a una persona extraña que ni siquiera papá ni mamá saben si va a funcionar una relación entre ellos, mucho menos una relación con los hijos. En una sociedad como la nuestra, los casos más comunes son los hijos de las mujeres expuestos a padrastros, por las siguientes razones. Es más común
que la mujer se quede con la guardia y custodia de los hijos en el caso de una separación. Por lo tanto, al ella unirse a un hombre, sus hijos tienen que convivir en la misma casa con ese hombre. También se debe a que la mayoría de las mujeres busca tener pareja, con la idea de buscar un padre para sus hijos. Y lastimosamente, aunque la mujer busca un padre para sus hijos, en realidad, fíjese que no le permite al nuevo hombre funcionar como un verdadero padre. Se vuelven sobreprotectora de sus hijos y le restan autoridad al padre. Y en otros casos, aunque parezca extremo, en realidad muy frecuente, las mujeres llegan a poner a los maridos por encima de los hijos. Y con tal de complacer al hombre en todo, para asegurarse que ese hombre va a permanecer a su lado, permiten todo tipo de abuso en contra de sus propios hijos. ¿Qué cosas son importantes saber y observar cuando hablamos de padrastros y madrastras? Primero que todo, libérese de la idea que necesita tener una pareja. Aprenda a vivir solo. Y a quien le haya correspondido la guarda y cuidado de los hijos después de una separación, procure el bienestar de sus hijos en las decisiones que tome. También es importante dejar de creer en esta absurda idea que cualquier persona, solo por ser hombre, se convierte en padre solo porque tiene una relación con la mamá. O viceversa, ¿verdad? Que cualquiera puede ser madre solo porque tiene una relación con papá. No trate de ocupar el lugar ni las responsabilidades del padre o de la madre biológica. Con un padrastro o madrastra en casa, ya es suficiente lo que el niño tiene que lidiar. Imagínese usted lo que pasa cuando el cambio de pareja es más de una vez. Un verdadero padre es aquel que brinda protección, provisión, enseñanza, guianza y amor a su mujer y a sus hijos. Lo que les quiero decir es que el hombre que se une a una mujer que ya tiene hijos y logra amarlos, protegerlos, proveerles, guiarles y enseñarles, ese hombre no es padrastro de esos hijos. Ese hombre se convirtió en su padre. Y la mujer que se une a un hombre que ya tiene hijos y logra amarlos, cuidarlos, sujetarse a ese varón, ella no es una madrastra. Ella se convirtió en madre de ellos. Por consiguiente, los padrastros, en esencia, sí son perjudiciales y sí causan daño a los hijos de su pareja, porque nunca lograron convertirse en padres. Dios no enseña a usurpar lugares. Por eso la Biblia ni siquiera menciona la figura de padrastro ni de madrastra, porque no la reconoce. El diseño de Dios es la paternidad. Cualquier cosa que pretenda usurpar la paternidad va a provocar daño. Mujer, si estás pensando llevar un hombre a la casa, asegúrate que sea el idóneo. Asegúrate de amarlo, no solamente te juntes con alguien por conveniencia. Asegúrate de estar lista para aceptar y someterte a la paternidad de ese hombre. Hombres, si van a iniciar una relación con una mujer que tiene hijos, recuerden que ella es mucho más que solamente sexo. Asegúrense que ustedes están capacitados para ser padres y no padrastros de los hijos de esa mujer. Asegúrense que no solo les interesa a la mujer, sino también sus hijos. Y nunca la vayan a menospreciar solamente por el hecho de que usted pueda considerar que le está haciendo un favor de unirse a ella aun y cuando tiene hijos. La paternidad es un acto de mucha responsabilidad. Y al tomar la decisión de formar una familia con hijos que no son tuyos, tienes que tener esta verdad muy presente. Y ambos tienen que estar verdaderamente preparados para asumir este reto.
Los niños son sumamente importantes. De la crianza que le demos a ellos va a depender el tipo de adultos que ellos resulten ser. Seamos de bendición para nuestros niños, amándolos y siendo responsables. Hemos llegado al final de este programa. Te espero para una próxima edición de Rompimiento. Si quieres más información, necesitas ayuda o quieres compartir tu situación con nosotros, visita nuestra página de Facebook, escríbenos al inbox o a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com. También puedes llamarnos al teléfono 9641-4305 o enviarnos tu mensaje de texto. Siempre habrá alguien que podrá ayudar. Que las palabras que hoy escuchaste traigan un cambio en tu forma de pensar y de vivir. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Si te identificas con la palabra de hoy, si te encuentras en alguna situación de violencia, abuso a tu dignidad y tienes alguna consulta o comentario, escríbenos al respecto. Tendremos mucho gusto en ayudarte. Escríbenos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o visítanos en nuestra página de Facebook, Rompimiento. Esta es una producción de Ministerio Centro Conquista.